menos a través de números oficiales. Muy bien lo va a contar Julia Estrada, que es nuestra compañera, que se encarga específicamente de llevarnos al plano de la realidad un montón de cifras que vos sentís fuertemente el golpe en el bolsillo. ¿Cómo te va, Julia? Bienvenida. ¿Cómo estás, Luciana? Muchas gracias. Bueno, la verdad que lo que hoy venimos a traer es un balance, si se quiere, del primer semestre y una mirada con preocupación hacia el segundo semestre que, como bien decís vos, comenzó hoy. Tenemos datos oficiales, vamos a comenzar con el primero. Y digo datos oficiales porque no estamos hablando de consultoras privadas, de números que haya publicado cualquier organismo. Son datos del INDEC, dirigido por Jorge Todesca del macrismo. Estamos hablando de la evolución mensual industrial. ¿Por qué nos preocupa la industria? Bueno, viene cayendo. Tomamos los últimos meses. Abril 7,3%, mayo 4,3%. De todas maneras, si miramos la evolución, vemos que ya en febrero venimos mal, en marzo peor y sigue la tendencia en caída. ¿Por qué nos importa la industria? Porque la industria es la que genera empleo en la Argentina. Y la verdad es que, aun si es un debate entre los economistas, no se puede sostener el empleo de 40 millones de argentinos solamente con el sector agrario, solamente con las actividades del agro. Entonces, si se cae la industria, se cae el empleo. ¿Y qué se puede esperar de aquí en adelante con estos antecedentes que vos estás marcando? Bueno, efectivamente es una tendencia que viene en picada y fundamentalmente viene en picada porque se ha caído la demanda del mercado interno. Y si no hay signos, sensación, políticas oficiales que orienten hacia una reactivación, esto no debería alterarse. Lamentablemente son estos los números. Julia, ¿y qué otra cifra, qué otro gráfico nos puede reflejar qué es lo que estamos viviendo? Podemos ver el gráfico siguiente, que es sobre la actividad de la construcción. La actividad de la construcción, lo dicen las cámaras, Luciana, viene dando una caída de 50.000 puestos de trabajo. Y la verdad que el reflejo es esto. Enero, febrero, marzo, abril. Miren lo que es mayo, 10,9%. Quizás para el otro lado, el que no sabe de economía, son simplemente cifras. Una caída del 10% es una barbaridad. Julia, tengo una pregunta. Muchísimo. Y vamos, por supuesto, a jugar también, a pasarle la pelota a Víctor Hugo y a Iván. Pero teniendo en cuenta esto, ¿es un punto ya donde se supone que se tiene que empezar a ascender en estas cifras? ¿Donde ya es el piso, donde más abajo no se puede caer? Yo pregunto, más que responder, pregunto esto y hago extensiva la pregunta a Julia. El hecho de que el gobierno entienda que se puede llegar, que yo creo que es una idea difícil de sostener el punto de vista social, pero no el punto de vista político, puede gobernar con 15 puntos de desempleo y con caída al nivel de actividad. ¿No puede hacer que el año que viene, no el segundo semestre, que el año que viene esto repunte con mucha gente afuera del sistema, pero que repunte la economía vía deuda, vía blanqueo por bonos, vía caída de inflación? Bien, Iván, este razonamiento que vos acabas de explicar es el razonamiento que se hace desde el gobierno nacional. Es decir, la inflación va a bajar. ¿Cómo va a bajar la inflación? Con 15% de desempleo a fin de año, lo dijo Carlos Melconian en la campaña. Ese es el mecanismo, sencillamente así funciona en términos económicos la demanda. Más desempleo, menos puja salarial, baja la inflación. Y en segundo lugar, la lluvia de dólares. Está bastante claro a medida que pasan los meses que tiene que ver con la entrada financiera, no comercial. No van a venir a invertir en este esquema, van a venir a colocar, en todo caso, deuda. Argentina va a colocar deuda a inversores o a acreedores externos y esa va a ser la vía de crecimiento y desde ya estamos hablando de 2017. Julia, ¿qué otros números, qué otras cifras oficiales te llamaron la atención? Bueno, esto es sencillamente para completar lo que decíamos antes, los rubros de la construcción que vienen cayendo. Para que se entienda, cuando decimos construcción hablamos del asfalto, del cemento Portland, del hierro redondo. La actividad siderúrgica está con 11.000 puestos de trabajo menos. Ladrillos huecos, pinturas para la construcción, pisos y revestimientos, placas de yeso. Es la verdad para terminar de completar este panorama negativo, porque la construcción se compone de estos elementos. Lo último que tenés para marcar, ¿con qué está relacionado? Y lo último tiene que ver con el empleo. La verdad, Luciana, de nuevo son datos oficiales del Ministerio de Trabajo y lo que venimos viendo desde diciembre hasta abril es esto, que es realmente preocupante. ¿Por qué? Porque desde el gobierno nacional se han hasta sugerido críticas hacia los relevamientos de despidos que se hacían, diciendo que, bueno, en realidad el empleo ya ha crecido. El Ministerio de Trabajo ya está diciendo esto, que da 70.000 puestos de trabajo asalariados del sector privado menos. Digo sector privado porque hay que agregarle la ola de despidos del sector público. Y lo dice, y lo repito, el Ministerio de Trabajo dirigido por Jorge Triaca. Entonces, la verdad que son datos oficiales al mes de abril.
¿no? Claramente esto es sentido común. Cae la actividad, cae el empleo. Quiero darle razón a lo que está diciendo Julia Estrada con datos, en este caso de la AFIP. Son datos oficiales de los primeros 3 meses, en los cuales se señalaba que se habían perdido 76.000 empleos en los primeros 3 meses del gobierno de Macri. Y se acepta por parte de la AFIP como cierto que entre noviembre del 2014 y noviembre del 2015 se crearon más de 170.000 puestos de trabajo, desmintiendo aquel disparate que muchas veces se sostuvo de que en los 4 últimos años no se había generado ningún empleo. Pero concretamente, si uno mira los datos oficiales de la AFIP para enero, febrero, marzo, nos encontramos con la aceptación de 76.000 puestos de trabajo menos, en línea con lo que ya se denunciaba también por parte del CEPA, Julia. Exacto, Víctor Hugo. Simplemente quiero cerrar, no solo los datos del Ministerio de Trabajo dan cuenta de esta situación tan dramática, sino que desmienten el propio discurso oficial sobre la no generación de empleo. Como bien decía Víctor Hugo, han reconstruido las estadísticas y les da que sí se ha generado empleo en los últimos 4 años en el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Julia, Víctor Hugo, la gente se queja porque no puede comprar los bienes de primera necesidad, porque cada vez todo está más caro. Hay valores que reflejan, la gente que está mirando seguramente me dice, yo voy a la verdulería, voy al supermercado, lo siento permanentemente. Pero ¿cuánto fue el incremento real? ¿Cuánto fue el porcentaje puntual de aumento que hubo, teniendo en cuenta algunos solamente de estos bienes que hacemos mención? Bueno, para llenar el changuito cada vez todo está más caro. Por ejemplo, la zanahoria, con un aumento del 209%. ¿Qué es lo que estamos comparando? El valor que tenía la zanahoria en diciembre, 9,78, y hoy que llega y alcanza los 30,23 pesos. Es un número que refleja, entre otros aumentos, de los más significativos en verduras. La zanahoria ha salido de la ensalada. No se puede con un precio así. Imagínate, es casi presumir hoy día. Vas a una casa, te sirven una ensalada con zanahoria y decís, la gente está queriendo llamar la atención. Ya es un bien de lujo, pero vos sacás la zanahoria. ¿Qué hacemos con el tomate? Porque el tomate también tuvo un impacto muy grande. ¿Cuánto aumentó? Tuvo un aumento del 193%. Sin zanahoria, sin tomate, y no llegó a la lechuga, que también sufrió un impacto fuerte. En diciembre, 23,03 pesos, y hoy está 53,90. El tomate pirita, el tomate, para los que les gusta el tomate, no sería mi caso, el más rico de todos y en general el más utilizado para las ensaladas. Para tomar un bien más, Julia, te invito a compartir lo que tiene que ver con algo que es de la primera necesidad para la nutrición de nuestros hijos. Todos los niños toman leche. La leche entera, para hacer una comparación, en diciembre estábamos hablando de un valor de 10 pesos, hoy pasó a 16,40. Un incremento, un aumento del 64%. Hay que decir que esto ya es un poco criminal, de alguna manera. Es demasiado, se les va la mano porque estamos hablando de lo que decías, Luciana. Aquí estamos hablando de un elemento básico, pero para los niños, ya no solamente para los adultos. Yo quería agregar una sola cuestión. Esto que vemos acá es el aumento en góndola. Cuidado, los productores tamberos no están recibiendo un 64% de aumento. Eso es lo que hay que mirar, porque la brecha crece entre lo que cobran en góndola, lo que se paga en góndola y lo que recibe el pequeño productor tambero. Y es por supuesto la gran diferencia, pero la gente en su casa, en su bolsillo, en su presupuesto, es un impacto muy fuerte. Solamente mostramos algunos de los productos que se hicieron el análisis de las grandes subas que hubo, Iván. Y decime dónde encontrás, no me digas la marca, ¿no? Naturalmente, pero a 16,40, ¿no? La leche. Ayer lo vi en un canal de aire, que había una invitada que hablaba de 25 pesos. Me parece mucho, pero 16 también me parece que nivelamos para abajo. Me parece bien para no hacer terrorismo, pero también se consigue más cara. A 20 pesos. La de 20 pesos, efectivamente. Con lo cual el poder de compra cayó muchísimo. Si lo vinculamos, no sé qué datos tiene Julia en la cabeza. La pobreza es mayor, la indigencia es mayor, el desempleo es mayor, hay caída del consumo, hay caída del nivel de actividad, hay menos empresas. Seguramente a partir de esto tiene que mejorar, como se sabe, y que Julia me corrija, y ahora vamos a ver unos datos. Sí, efectivamente, se compara con el año anterior. Entonces, si el año que viene se va a comparar con este, necesariamente va a ser mejor. Pero vamos a ver algunos de los datos que tenemos de los primeros meses de este año.
de los datos con los que tiene que levantar el segundo semestre. En realidad, porque estos son del primer semestre. La pobreza, según la UCA, el primer trimestre fue de 34,5 y esto es pretarifazos. Las suspensiones hasta abril, según datos del CEPA, más de 230% en relación al año anterior. Las suspensiones es que no cobras el sueldo, que lo cobras a medias o un porcentaje y que estás a tiro de despidos. Y los despidos, según tendencias económicas, fueron 154.570 hasta mayo. Julia, a propósito del tema suspensiones, que es un informe que hicieron ustedes, ¿qué implica que haya un 230% más de suspensiones que el año pasado, a esta altura del año? Bueno, a priori son los que están entre las cuerdas. Esto hay que decirlo, los trabajadores suspendidos no tienen garantías, lo dice cualquier dirigente sindical, de que vayan a ser reincorporados como planta permanente. Pero además, la parte que nadie dice, esos trabajadores no cobran el 100% del salario, cobran 85% salarial si tienen un sindicato fuerte que negocia ese 85%. Si no, en algunos casos cobran menos o directamente no perciben salario y tienen estas suspensiones rotativas, con suerte, en donde van a trabajar 1 o 2 veces por semana. La verdad es que son casi desocupados. Entonces, sería hasta una picardía pensar que esos trabajadores no están en una situación tan preocupante como la de los desocupados. Algunos datos, Julia, Luciana, son difíciles de apreciar para la gente. Si uno no va al supermercado, no ve lo que pasa con el precio del tomate. Yo, por ejemplo, tengo que estar aquí para informarme y le pasará a muchísima gente, pero sí veo que, por ejemplo, hay locales, restaurantes que han cerrado. Y me doy cuenta que son muchos. Creo que hay datos al respecto, Luciana. Exactamente, porque la gente tiene menor poder adquisitivo, aquellos que se quedaron sin empleo, ni que hablar, pero aquellos que se le redujo su capacidad de gasto, empieza a cambiar de la primera marca a la segunda marca, y lo primero que desplaza es lo que tiene que ver con el ocio y con la actividad fuera de lo circunscrito a lo primero que necesita de inmediato. Por eso hay una relación muy grande en lo que tiene que ver con los restaurantes, que están realmente en crisis. Hay una estadística que lo que indica es que en lo que va del año cerraron 400 locales. Esto solamente teniendo en cuenta en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? La explicación la refleja, por supuesto, este porcentaje, que la rentabilidad terminó cayendo del 15% al 2%. Muchos restaurantes, algunos de ellos conocidos e históricos, terminaron cerrando sus puertas. Algunos otros registros, por ejemplo, el año pasado, en el 2015, es cierto, hubo registros de cierres de restaurantes, 260 en la Ciudad de Buenos Aires, pero la diferencia es que hubo 100 aperturas. Entonces, ese ida y vuelta propio de la oferta y de la demanda y de lugares que cierran y lugares que abren no fue tan impactante. Algunos de los locales, como decíamos, algunos ejemplos. Vos, Víctor Hugo, estarás al tanto y alguno habrá sufrido porque hay mucha gente que tiene como una virtud, o como un hábito, mejor dicho, una virtud, ir siempre al mismo lugar. A la Chacra no podrá ir más, allí en Retiro. Arturito también cerró sus puertas en el centro. Chiquín, otro de los restaurantes del centro, cerraron sus puertas. Ceviche en Palermo ya no funciona más. Y La Robla, las sucursales del centro y de Puerto Madero, solamente para citar algunos ejemplos. Muchas gracias, Julia Estrada, en especial, y Luciana, por todos estos datos que nos hablan y van de una situación muy preocupante. Hoy viajé con un taxista, dueño del auto, que me decía que ha pasado de trabajar 9, 10 horas a 14 horas para procurar recuperar lo que ya está perdiendo. Es decir, trabajar un 30 o un 40% más para ver si llega a la cifra que antes tenía, porque ha decaído. Tomar un taxi, bueno, si hay despedidos, si hay suspensiones, si hay carestía, si uno tiene que pensar cómo va a pagar la factura del gas, de la luz, etcétera. Tomar un taxi para muchos es un acto de arrojo, un acto casi de valentía, porque un viaje normalmente no demasiado largo está entre 80 y 100 pesos. ¿Y cómo se hace? Francamente, es una situación muy, pero muy compleja. Sí, Víctor Hugo, y de acá para adelante seguramente la suba de precios, la inflación va a bajar un poco por lo que decíamos de la caída del nivel de actividad, pero también se vienen las paritarias, con lo cual no va a perforar, no va a penetrar un piso que implique que siga subiendo el consumo.
la recesión va a continuar a los tumbos, pero va a continuar la recesión, y la salida que va a tener el gobierno a partir de fines de este año, ya lo hizo ayer, pero a partir de este año y el año que viene, es la reactivación en obra pública, la deuda, pero esto no implica que vaya a mejorar sustantivamente, y el blanqueo, que si bien no se van a hacer los 200.000 millones de dólares que comentábamos ayer, serán 30.000 entre punitorios y bonos, pero tampoco le va a solucionar la vida al gobierno. Hay que ver cómo encara a partir de fines de este año y comienzo del que viene el equipo económico la realidad de la Argentina. Y están otras realidades también. Yo lo escuchaba anoche a Roberto Navarro hablar, por ejemplo, del dólar a 15.23. ¿Ustedes se acuerdan cuando el grupo Mafia festejaba el dólar a 15? Le festejaban como si fuera el vals del cumpleaños. Allí estaban marcando lo que eso significaba de terrible para el país. Bueno, está ya otra vez por encima de los 15 pesos, con el Banco Central vendiendo ayer, no sé cuáles son los datos de hoy, no sé si ya los tenemos, Iván, 500 millones de dólares. Es decir, el mercado le chupó a las reservas del Banco Central 500 millones de dólares para tratar de mantener el precio del dólar, pero igual se les disparó algunos centavos y quedó en 15.23. Son muchos los datos que al terminar el primer semestre angustian. Te digo algo más, Víctor Hugo, hoy subió, que me correja Julia si no, pero 12 centavos el dólar. Y un dato de las afueras. Hoy hablaba con inversores y, por ejemplo, fueron 2 funcionarios del gobierno de Mauricio Macri a Estados Unidos y hablaron de que la Argentina era una cleptocracia y un narcoestado antes que gane Mauricio Macri. ¿Qué le dijeron los inversores? Bueno, ¿y cómo salieron las elecciones? Cuando vos le decís a un inversor, presentás el país como eso, y las elecciones salieron mitad y mitad prácticamente, con una leve ventaja para el gobierno, el inversor se da vuelta e invierte en otro lado, si la mitad del país es una cleptocracia o un narcoestado. Por ese motivo tampoco se espera una lluvia de dólares a partir de este segundo semestre. No, Vamos a ir a Paulo Cablan, pero esto también es la razón de que un 49% por lo menos, pienso que también los que votaron al neoliberalismo ven que es una salvajada desde el punto de vista jurídico, moral y humano lo que se está haciendo con la expresidenta de la República en función del intento de ocultar esta realidad y estos datos. Entre los medios de comunicación que hemos llamado dominantes en general y que yo identifico claramente con procedimientos mafiosos desde hace muchísimo tiempo, mucho antes de que hubiera un gobierno anterior y otro gobierno anterior. Los sectores políticos y judiciales están llevando a cabo una operación de pinzas contra la expresidenta, y cuando una ciudadana de esa importancia, de una manera evidentemente injusta, es buscada a